Estoy agotado de tanto trabajar. San José comprende tu cansancio. Bienvenidos a Relatos de Eternidad, un refugio de paz donde las historias sagradas acompañan tu descanso y alimentan tu alma. Esta noche, querido oyente, no estás solo. Hay alguien que quiere sentarse al borde de tu cama, alguien que conoce muy bien el cansancio, las preocupaciones, el peso del día. Alguien que también se acostaba por las noches con los músculos adoloridos y la mente llena de preguntas. Ese alguien es San José, el carpintero de Nazaret, el esposo de María, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahora mismo. Respira profundo. Siente como tu cuerpo se hunde suavemente en la cama. Deja ir las tensiones del día. Suelta las preocupaciones. Esta noche, San José viene a velar tu sueño, a contarte su historia, a recordarte que Dios cuida de ti así como cuidó de él en los momentos más difíciles de su vida. Que el Señor bendiga tu descanso esta noche. Que los ángeles que protegieron a la Sagrada Familia protejan también tu hogar. Y que al despertar mañana, tu corazón esté renovado, fortalecido, lleno de esperanza. Ahora, dejemos que la historia comience. Hace más de 2000 años, en una tierra lejana bañada por el sol del Mediterráneo, existía un pequeño pueblo llamado Nazaret. Era un lugar tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas importantes de la época. Los viajeros pasaban de largo sin detenerse. Los comerciantes apenas lo mencionaban. Los poderosos del mundo ni siquiera sabían que existía. Nazaret era un puñado de casas de piedra blanca, apiñadas en una colina de Galilea. Sus calles eran estrechas y polvorientas. Sus habitantes eran gente sencilla, pastores, agricultores, artesanos. Gente que se levantaba antes del amanecer para trabajar y que se acostaba cuando el sol se ponía porque no tenían dinero para desperdiciar aceite en las lámparas. En este pueblo olvidado del mundo, pero no olvidado por Dios, vivía un hombre llamado José. José era carpintero, como lo había sido su padre, y el padre de su padre antes que él. Pertenecía a la tribu de Judá, a la casa real de David, aunque su familia había caído en la pobreza hacía muchas generaciones. El esplendor del rey David, con su palacio dorado y sus ejércitos victoriosos, era solo un recuerdo lejano, una historia que los ancianos contaban junto al fuego. José no vivía en un palacio. Vivía en una casa pequeña de una sola habitación, con el taller de carpintería en la parte delantera y un espacio para dormir en la parte trasera. El techo era de vigas de madera cubiertas con paja y barro. El piso era de tierra apisonada. Los muebles eran los que él mismo había fabricado, una mesa sencilla, unas banquetas, un arcón para guardar sus herramientas, un catre para dormir. Pero José no se quejaba de su pobreza. Al contrario, encontraba paz en la sencillez de su vida. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol asomara por las montañas de Galilea, José ya estaba despierto. Se arrodillaba junto a su catre, con el rostro vuelto hacia Jerusalén, y rezaba el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después de rezar, José encendía su lámpara de aceite y comenzaba a trabajar. El taller se llenaba del olor dulce del cedro, del roble, del sicomoro. El sonido del serrucho cortando la madera era su música matutina. El golpeteo rítmico del martillo sobre los clavos era su manera de alabar a Dios. José creía firmemente que el trabajo era una forma de oración. Cada tabla que lijaba, cada ensamble que perfeccionaba, cada mueble que terminaba, era una ofrenda al Altísimo. Trabajaba con paciencia, con precisión, con amor. Nunca entregaba un trabajo mediocre. Nunca engañaba a sus clientes. Nunca cobraba más de lo justo. Los vecinos de Nazaret lo llamaban José el Justo. No porque fuera perfecto, sino porque siempre intentaba hacer lo correcto. Si encontraba una moneda en el camino, buscaba a su dueño. Si un cliente no podía pagar, le daba tiempo.
Si un vecino necesitaba ayuda, dejaba su trabajo para ayudarlo. Si había una disputa en el pueblo, la gente venía a pedirle consejo porque sabían que José era imparcial y sabio. José era un hombre de pocas palabras. Prefería escuchar antes que hablar. Prefería observar antes que actuar. Pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Y cuando actuaba, lo hacía con determinación absoluta. La juventud de José y su oficio. José había aprendido el oficio de carpintero de su padre, un hombre llamado Jacob según la genealogía del Evangelio de Mateo. Jacob había sido un maestro paciente y exigente. Le había enseñado a José no solo a trabajar la madera, sino a respetarla. La madera tiene alma, le decía su padre. Viene de un árbol que Dios hizo crecer durante décadas. No la desperdicies. No la maltrates. Trabájala con reverencia. Desde niño, José había pasado horas en el taller de su padre, observando cómo las manos curtidas transformaban un tronco tosco en un yugo perfectamente equilibrado, en una puerta que duraba generaciones, en una mesa alrededor de la cual una familia compartía el pan. José aprendió que el carpintero no solo fabrica objetos, sino que construye hogares, que facilita el trabajo del campesino, que hace posible la vida cotidiana de la gente sencilla. Cuando José era adolescente, su padre le puso en las manos su primera sierra. Ya es hora de que aprendas, le dijo. Y José aprendió. Aprendió a distinguir las diferentes maderas por su olor, por su color, por la forma en que respondían a la herramienta. Aprendió que el cedro era aromático y resistente a los insectos, perfecto para hacer arcones donde guardar la ropa. Aprendió que el roble era duro y pesado, ideal para las vigas que sostenían los techos. Aprendió que el sicomoro era liviano y fácil de trabajar, bueno para los objetos pequeños. También aprendió a leer el corazón de la madera, a ver dónde estaban los nudos que podían debilitarla, a sentir con los dedos si había grietas ocultas, a calcular cuánto peso podría soportar una tabla antes de quebrarse. Todo esto lo aprendió José con paciencia, con práctica, con errores que su padre corregía con firmeza pero sin dureza. Cuando Jacob murió, José era ya un joven adulto. Heredó el taller, las herramientas, los clientes. Pero más que eso, heredó una reputación. La gente de Nazaret sabía que el hijo de Jacob era tan honesto y habilidoso como su padre. Y José se propuso honrar esa memoria cada día de su vida. El trabajo de José no era fácil. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro y a menudo trabajaba hasta bien entrada la noche cuando había encargos urgentes. Sus manos estaban llenas de callos y pequeñas cicatrices. Su espalda dolía después de horas inclinado sobre la mesa de trabajo. Sus ojos se cansaban de mirar los detalles finos. Pero José nunca se quejaba. Veía en su fatiga un sacrificio ofrecido a Dios. Los encargos variaban según la temporada. En época de siembra, los campesinos necesitaban arados nuevos o reparar los viejos. José fabricaba arados resistentes, con el ángulo perfecto para abrir la tierra sin atascarse. En época de cosecha, necesitaban yugos para los bueyes, carretas para transportar el grano. José hacía yugos tan bien equilibrados que los animales no se lastimaban y podían trabajar más tiempo sin cansarse. También fabricaba objetos para el hogar. Mesas, sillas, bancos, puertas, ventanas, arcones, estantes. Cada familia de Nazaret tenía algo hecho por las manos de José. Y cada objeto llevaba su sello invisible, la honestidad del trabajo bien hecho. A veces venían encargos especiales. Un novio que quería regalar un cofre tallado a su prometida. Un padre que necesitaba una cuna para el bebé que venía en camino. Un anciano que quería arreglar la puerta de su casa antes de morir, para dejar todo en orden para sus hijos. José ponía especial cuidado en estos encargos. Entendía que no eran solo objetos, sino símbolos de amor, de esperanza, de cuidado por los suyos. La gente pagaba a José de diferentes maneras. Algunos con monedas de cobre o plata, otros con trueque,
aceitunas, vino, tela, sandalias, comida. José aceptaba lo que podían dar. Nunca rechazaba un trabajo porque el cliente fuera pobre. Dios proveerá, pensaba. Y Dios siempre proveía, aunque fuera lo justo, nunca de sobra. Por las tardes, cuando el trabajo del día estaba hecho, José iba a la sinagoga. En Nazaret había una pequeña sinagoga donde los hombres se reunían para estudiar la Torá, para rezar, para discutir las Escrituras. José era un asistente fiel. No era un maestro de la ley, no había estudiado en las escuelas rabínicas de Jerusalén, pero conocía las Escrituras de memoria. Había escuchado las lecturas tantas veces desde niño que podía recitar largos pasajes de los profetas, de los salmos, de los libros de Moisés. Lo que más amaba José de las Escrituras eran las profecías sobre el Mesías, el ungido de Dios que vendría a liberar a Israel, a establecer un reino de justicia y de paz. Como todo judío piadoso de su época, José esperaba al Mesías con anhelo. Rezaba cada noche para que llegara pronto, para verlo con sus propios ojos antes de morir. José no podía imaginar que sus oraciones serían respondidas de una manera que superaba todos sus sueños. No podía imaginar que él, un simple carpintero de un pueblo olvidado, sería elegido para una misión tan grande que los ángeles del cielo se inclinarían ante ella. No podía imaginar que el Mesías que esperaba iba a llamarlo papá. Pero Dios trabaja en silencio, en lo oculto, preparando los corazones para las grandes sorpresas. Y el corazón de José estaba siendo preparado. El desposorio con María. En aquel tiempo, los matrimonios se arreglaban entre las familias. Los padres elegían a los esposos para sus hijos, considerando la compatibilidad de las familias, la situación económica, la reputación moral. El amor romántico, tal como lo entendemos hoy, no era el criterio principal. Se esperaba que el amor creciera después del matrimonio, cultivado por la convivencia, por la lealtad, por la construcción de una vida en común. José había llegado a una edad en la que era esperado que tomara esposa. Los ancianos de Nazaret habían empezado a mencionar nombres de muchachas casaderas, a sugerir posibles arreglos. José escuchaba con respeto, pero en su corazón sentía que debía esperar. No sabía qué estaba esperando, pero confiaba en que Dios le mostraría el camino. Un día, los ancianos le hablaron de una joven llamada María. Era hija de Joaquín y Ana, descendiente también de la casa de David, prima de Isabel, la esposa del sacerdote Zacarías. Una muchacha conocida por su piedad, por su modestia, por su devoción a Dios. Decían que desde niña había sido consagrada al servicio del templo, que había pasado años en Jerusalén entre las doncellas que servían en el santuario. José aceptó conocerla, y el día que la vio por primera vez, supo que su espera había terminado. María era joven, tal vez 15 o 16 años, como era costumbre para las novias de la época. Pero había en ella algo que la distinguía de todas las demás muchachas. No era solo belleza física, aunque era hermosa. Era algo más profundo, algo que José no podía explicar con palabras. Era como si una luz interior la iluminara desde adentro, como si la presencia de Dios la envolviera como un manto invisible. Cuando José la miró a los ojos, vio pureza, una pureza tan transparente que le hizo sentir vergüenza de sus propios pecados, por pequeños que fueran. Vio también fortaleza, una determinación silenciosa, una voluntad de hierro escondida bajo la dulzura de su mirada. Y vio paz. Una paz tan honda, tan serena, que parecía venir de otro mundo. María también miró a José, y algo en su corazón le dijo que este hombre sería su esposo, su protector, su compañero en un camino que ella todavía no podía imaginar. Los esponsales se celebraron según la costumbre judía. Era una ceremonia formal, un contrato vinculante que convertía a José y María en esposos ante la ley, aunque todavía no vivirían juntos. El periodo de esponsales duraba aproximadamente un año, durante el cual el novio preparaba el hogar y la novia preparaba su ajuar. Era un tiempo de conocerse mejor,
de planear el futuro, de soñar juntos. José se dedicó a preparar la casa con todo su amor de carpintero. Reforzó las vigas del techo para que no entrara la lluvia. Construyó una cama nueva, más grande que su viejo catre de soltero. Talló una mesa donde compartirían las comidas. Fabricó un arcón donde María guardaría su ropa y sus tesoros. Cada golpe de martillo era una declaración de amor. Cada tabla lijada era una promesa de cuidado. Por las tardes, cuando terminaba de trabajar, José visitaba a María en casa de sus padres. Se sentaban en el patio, bajo la sombra de una higuera, y conversaban. Hablaban de las Escrituras, de los profetas, de la esperanza de Israel. Hablaban del hogar que construirían juntos, de los hijos que esperaban tener, de la vida sencilla y piadosa que llevarían en Nazaret. José descubrió que María tenía una inteligencia aguda y un conocimiento profundo de las Escrituras. Podía citar pasajes enteros de Isaías, de los Salmos, del Cantar de los Cantares. Reflexionaba sobre los textos con una profundidad que sorprendía a José. A veces, ella mencionaba las profecías del Mesías con una intensidad especial, como si supiera algo que no podía decir. María también descubrió el corazón de José. Vio su honestidad, su humildad, su fidelidad silenciosa. Vio cómo trataba a los demás con respeto, cómo ayudaba a los pobres sin esperar nada a cambio, cómo cumplía su palabra aunque le costara. Y agradeció a Dios por haberle dado un esposo así. Ninguno de los dos sabía que Dios estaba a punto de irrumpir en sus vidas de una manera que cambiaría la historia del mundo. La prueba de fe. Un día, María le dijo a José que debía viajar a las montañas de Judea. Su prima Isabel, ya anciana y estéril durante toda su vida, había quedado milagrosamente encinta. María quería ir a ayudarla durante los últimos meses del embarazo. José, aunque le dolía la separación, entendió la necesidad y la despidió con su bendición. María estuvo ausente 3 meses. Fueron meses largos para José, que contaba los días hasta su regreso. Seguía trabajando en el taller, seguía yendo a la sinagoga, seguía preparando la casa. Pero todo lo hacía pensando en María, imaginando el momento en que finalmente vivirían juntos como marido y mujer. Cuando María regresó, José salió a recibirla con el corazón rebosante de alegría. Pero cuando la vio, algo había cambiado. María tenía un brillo diferente en los ojos, una paz aún más profunda que antes. Y también tenía algo que heló la sangre de José. María estaba visiblemente encinta. José sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No podía ser. María, la más pura de todas las mujeres, la más devota, la más fiel. María, a quien él amaba con todo su corazón. María, su prometida, su casi esposa, llevaba en su vientre un hijo que no era de él. La mente de José se llenó de preguntas desesperadas. ¿Quién era el padre? ¿Cuándo había sucedido? ¿Por qué María, precisamente María? Buscó explicaciones, buscó excusas, buscó cualquier cosa que le permitiera creer que todo era un malentendido. Pero la evidencia era innegable. La ley de Moisés era clara y terrible respecto a esto. Una mujer prometida que se acostaba con otro hombre era considerada adúltera. El castigo era la muerte por apedreamiento. José imaginó a María siendo arrastrada a las afueras del pueblo, rodeada de hombres con piedras en las manos. Imaginó los gritos, los golpes, la sangre, y su corazón se desgarró. No, él no podía hacerle eso. Aunque la ley le daba derecho, aunque la sociedad lo esperaba, aunque su honor de hombre estuviera en juego, José no podía ser parte de la muerte de María. La amaba demasiado. Y en el fondo de su alma, algo le decía que había más en esta historia de lo que él podía ver. José pasó la noche más larga de su vida. No durmió. Caminó por el tejado de su casa, mirando las estrellas, llorando, rezando, suplicando. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué debo hacer? Las estrellas no respondieron.
El silencio del cielo era ensordecedor. José consideró sus opciones. Podía denunciar a María públicamente, exponerla a la vergüenza y al peligro de muerte. Pero su corazón rechazaba esta posibilidad con todas sus fuerzas. Podía enfrentarla, exigirle una explicación, obligarla a confesar el nombre del padre del niño. Pero algo le decía que esto tampoco era el camino. Finalmente, José tomó una decisión. La repudiaría en secreto. Le daría la carta de divorcio que la ley exigía, pero lo haría en privado, sin testigos, sin escándalo. María podría irse a otra ciudad, lejos de las habladurías, lejos del peligro. Él cargaría con las preguntas de los vecinos, con la vergüenza de un compromiso roto, con el dolor de perder a la mujer que amaba. Pero ella estaría a salvo. Y el niño también. Era una decisión que solo un hombre justo podía tomar. No la decisión de la venganza, sino la decisión de la misericordia. No la decisión del orgullo, sino la decisión del amor. José, sin saberlo, estaba actuando como el padre que Dios necesitaba para su hijo, un hombre que ponía la compasión por encima de la ley, la protección de los vulnerables por encima de su propio honor. Con el corazón destrozado pero la decisión tomada, José se acostó al fin cuando el alba comenzaba a clarear. Cerró los ojos exhausto, sin esperar consuelo, sin esperar respuestas. Pero Dios estaba a punto de hablar. El sueño del ángel y la aceptación. En el sueño, José vio una luz tan brillante que debería haberlo cegado, pero que en cambio lo llenaba de paz. Y en medio de esa luz, apareció una figura. No era un hombre, aunque tenía forma humana. Era algo más, algo que José reconoció con un estremecimiento, era un ángel del Señor. El ángel habló con una voz que era como música y trueno a la vez. José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado viene del Espíritu Santo. José escuchaba sin poder moverse, sin poder hablar, apenas respirando. El ángel continuó, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Yeshua en hebreo. Significa Dios salva. José conocía ese nombre, lo había escuchado muchas veces. Pero nunca había imaginado que él sería quien lo pronunciara por primera vez sobre un recién nacido. El ángel desapareció tan súbitamente como había llegado. Y José despertó. Estaba temblando de pies a cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de asombro, de alegría, de alivio infinito. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba. María no lo había traicionado. María había sido elegida por Dios para la misión más grande de la historia. Y él, José el carpintero, el humilde artesano de Nazaret, había sido elegido también. José se levantó de un salto. El sol apenas estaba saliendo, pero él ya corría por las calles del pueblo hacia la casa de María. Necesitaba verla. Necesitaba pedirle perdón por haber dudado de ella. Necesitaba decirle que estaba con ella, que cumpliría la misión que Dios le había encomendado. María lo vio llegar y supo inmediatamente que algo había cambiado. Los ojos de José ya no estaban llenos de dolor y confusión. Brillaban con una luz nueva, con una paz que venía del cielo. Lo sé, dijo José simplemente. El ángel me lo dijo todo. Perdóname por haber dudado. María sonrió, y en esa sonrisa había un alivio tan grande como el del propio José. Ella también había sufrido durante esos días de silencio. Había querido explicarle todo, contarle la visita del ángel Gabriel, el misterio de la encarnación. Pero, ¿cómo contar algo así? ¿Quién la hubiera creído? Había tenido que confiar en que Dios encontraría la manera de revelar la verdad a José. Y Dios lo había hecho. José tomó las manos de María entre las suyas. Manos de carpintero, ásperas y callosas, sosteniendo las manos delicadas de la Madre de Dios. No tengas miedo, le dijo. Yo te cuidaré.
Te protegeré. Protegeré al niño. Haré todo lo que Dios me pida, aunque no entienda, aunque tenga miedo, aunque el camino sea difícil. María asintió. Sabía que podía confiar en este hombre. Dios lo había elegido porque conocía su corazón. José era el guardián que ella y su hijo necesitaban. Desde ese momento, José asumió su papel con total entrega. Llevó a María a vivir con él, como era su derecho de esposo, aunque respetó siempre su virginidad. Cuidó de ella durante los meses del embarazo. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba: comida nutritiva, descanso, tranquilidad. Cuando los vecinos murmuraban, él los ignoraba. Cuando algunos lo miraban con sospecha, calculando los meses, él mantenía la cabeza alta. José no debía explicaciones a nadie. Su conciencia estaba en paz. Dios sabía la verdad, María sabía la verdad, y él sabía la verdad. Eso era suficiente. Por las noches, José ponía su mano sobre el vientre de María y sentía al niño moverse. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, dando pataditas bajo su mano de carpintero. José se quedaba así largo rato, maravillado, orando en silencio. Gracias, Señor, por confiar en mí. Dame fuerzas para ser digno de esta misión. Y así pasaron los meses, en paz, en oración, en espera del nacimiento que cambiaría todo. El viaje a Belén. Cuando María estaba ya en los últimos días de su embarazo, llegó a Nazaret una noticia que complicó todos los planes de José. El emperador César Augusto había ordenado un censo de todo el imperio romano. Cada hombre debía ir a inscribirse a la ciudad de sus ancestros, llevando consigo a su familia. José, siendo de la casa de David, debía viajar a Belén de Judea, la pequeña ciudad donde había nacido el rey David 1000 años antes. El viaje era largo, más de 120 kilómetros a través de montañas, valles y desiertos. En circunstancias normales, era un viaje de 4 o 5 días. Pero con María a punto de dar a luz, el viaje sería mucho más lento y peligroso. José dudó. ¿Debía dejar a María en Nazaret, al cuidado de su familia, e ir solo al censo? Era lo más prudente, lo más seguro. Pero algo en su corazón le decía que no. María debía ir con él. El niño debía nacer en Belén. José recordó entonces las profecías que había escuchado tantas veces en la sinagoga. El profeta Miqueas había anunciado: pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El Mesías debía nacer en Belén. No en Nazaret, no en Jerusalén, sino en la pequeña Belén. Y de pronto, José entendió. El censo del emperador no era una casualidad. Era la mano de Dios moviendo los hilos de la historia. César Augusto, sin saberlo, estaba cumpliendo una profecía de siglos. El poder más grande del mundo estaba sirviendo a los planes del poder más grande del universo. José preparó todo con cuidado. Buscó el asno más manso que pudo encontrar, uno de paso suave que no sacudiera demasiado a María. Empacó provisiones para el viaje: pan, queso, higos secos, agua. Empacó también mantas, porque las noches de diciembre eran frías en las montañas de Judea. Y empacó los pañales que María había tejido para el bebé, por si el niño decidía nacer en el camino. Partieron de Nazaret al amanecer. María iba sentada en el asno, envuelta en su manto, con una mano en el vientre sintiendo los movimientos del niño. José caminaba al lado, sosteniendo las riendas del animal, vigilante, protector. Llevaba su bastón de caminante en una mano, listo para defenderse de bandidos o animales salvajes. El camino era hermoso pero difícil. Subían y bajaban colinas interminables. Cruzaban arroyos de agua helada. Bordeaban precipicios que daban vértigo. El viento de invierno cortaba la cara. El polvo del camino se metía en los ojos y en la garganta. Pero José no se quejaba. Solo pensaba en María, en su comodidad, en su seguridad.
La hacía descansar cada pocas horas. Le daba de beber, le ofrecía comida, le preguntaba cómo se sentía. Cuando ella se cansaba de estar sentada, la bajaba del asno y caminaban juntos un rato, tomados del brazo, a paso lento. Por las noches, buscaban refugio donde podían. A veces en una posada del camino, donde José pagaba unas monedas por un rincón donde extender las mantas. A veces en una cueva de pastores, donde el olor a oveja era fuerte pero al menos estaban protegidos del viento. A veces al aire libre, acurrucados junto a una pequeña fogata que José encendía para mantenerlos calientes. Esas noches bajo las estrellas, José contemplaba el cielo y oraba. Las mismas estrellas que había visto toda su vida brillaban ahora con un significado nuevo. Dios estaba por encima de ellas, vigilando, guiando, preparando todo para el nacimiento de su hijo. Y José era parte de ese plan. Un pequeño carpintero, caminando por un camino polvoriento, protegiendo a la Madre de Dios y al Salvador del mundo. El viaje duró más de lo esperado. Las paradas frecuentes, el paso lento, las dificultades del terreno, todo contribuyó a que llegaran a Belén casi una semana después de partir. Cuando finalmente divisaron la pequeña ciudad en la distancia, el sol estaba poniéndose y María había comenzado a sentir los primeros dolores. El niño estaba por nacer. El nacimiento de Jesús. José entró en Belén casi corriendo, buscando desesperadamente un lugar donde María pudiera dar a luz. Pero la ciudad estaba abarrotada. El censo había traído a miles de personas de todo el país, y no había una sola habitación disponible. José tocó puerta tras puerta. En cada posada, en cada casa, la respuesta era la misma: no hay lugar. Algunos ni siquiera abrían la puerta. Otros lo miraban con indiferencia o con fastidio. Mi esposa va a dar a luz, suplicaba José. Por favor, cualquier rincón, lo que sea. Pero las puertas se cerraban. María, mientras tanto, aguantaba los dolores con una fortaleza que asombraba a José. No gritaba, no se quejaba. Solo apretaba la mano de José y respiraba profundamente, confiando en que Dios proveería. Finalmente, cuando ya José estaba perdiendo la esperanza, un posadero se apiadó de ellos. No tengo habitaciones, dijo, pero detrás de la posada hay una cueva que uso como establo. Al menos estarán bajo techo, protegidos del frío. José aceptó sin dudar. Cualquier cosa era mejor que la calle. La cueva era exactamente lo que el posadero había dicho, un establo. Olía a animales, a paja húmeda, a estiércol. Un buey y un asno rumiaban tranquilamente en un rincón. La luz de la luna entraba por la entrada de la cueva, dibujando sombras en las paredes de piedra. José trabajó rápidamente. Limpió un espacio en el suelo, apartando la paja sucia. Extendió las mantas que había traído, creando una cama improvisada. Trajo agua de un pozo cercano. Buscó más paja limpia para acolchar el lugar donde María se acostaría. María se recostó, y los dolores del parto se intensificaron. José no sabía mucho de partos, era cosa de mujeres, de comadronas. Pero esa noche no había comadronas, no había otras mujeres. Solo estaban él y María, y el niño que luchaba por nacer. José hizo lo que pudo. Sostuvo la mano de María. Le dio palabras de ánimo. Rezó en voz alta, pidiendo a Dios que protegiera a María, que todo saliera bien, que el niño naciera sano. Y entonces, en medio de la noche más santa de la historia, se escuchó el llanto de un recién nacido. Jesús había nacido. José tomó al niño en sus manos temblorosas. Era pequeño, arrugado, perfecto. Tenía los ojos cerrados y la boca abierta en un llanto que era música para los oídos de José. El Hijo de Dios, el Verbo que existía desde antes de la creación, el que sostenía el universo con su poder, estaba ahora acurrucado en las manos callosas de un carpintero. José limpió al niño con paños que había traído. Lo envolvió en los pañales que María había tejido con tanto amor. Y luego lo puso en los brazos de su madre.
María sostuvo a Jesús contra su pecho, llorando de alegría. El niño dejó de llorar. La miró con esos ojos que apenas podían enfocar, y María vio en ellos toda la eternidad. José había preparado un lugar especial para acostar al niño. Era un pesebre, un comedero de animales, limpiado y llenado de paja fresca y suave. No era una cuna digna de un príncipe. No era un lugar apropiado para el Rey de Reyes. Pero era lo que tenían, y lo habían preparado con amor. María colocó a Jesús en el pesebre. El niño se acurrucó en la paja tibia, cerró los ojos, y se durmió. Y José se quedó contemplando la escena, arrodillado junto al pesebre, con lágrimas corriendo por su rostro. El creador del universo dormía en un comedero de animales. El que había formado las estrellas era ahora un bebé indefenso que dependía de él para sobrevivir. El que alimentaba a todas las criaturas del mundo necesitaba que su madre lo amamantara. Era un misterio demasiado grande para comprenderlo. Pero José no necesitaba comprender. Solo necesitaba amar. Y eso sí sabía hacerlo. Esa noche, mientras Jesús dormía y María descansaba, José montó guardia a la entrada de la cueva. No iba a dejar que nada ni nadie perturbara el sueño de su familia. El ángel le había dicho que protegiera a este niño. Y José cumpliría esa misión con su vida si era necesario. Los pastores, la presentación y los magos. Esa misma noche, mientras José velaba el sueño de María y Jesús, escuchó ruidos afuera de la cueva. Se puso en alerta, agarrando su bastón, listo para defender a los suyos. Pero lo que vio no eran bandidos ni bestias salvajes. Eran pastores. Hombres sencillos, vestidos con pieles de oveja, con los rostros curtidos por el sol y el viento. Venían corriendo, tropezando, con expresiones de asombro y alegría en sus rostros. ¿Está aquí el niño?, preguntaron sin aliento. El que nació esta noche, el que está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. José asintió, perplejo. ¿Cómo sabían estos hombres del nacimiento? Los pastores contaron su historia atropelladamente. Estaban cuidando sus rebaños en los campos cercanos cuando de pronto el cielo se llenó de luz. Un ángel del Señor se les apareció, y tuvieron tanto miedo que cayeron al suelo. Pero el ángel les dijo: no temáis. Os traigo buenas noticias de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y luego, dijeron los pastores, el cielo se llenó de ángeles. Miles y miles de ángeles, cantando, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. José escuchaba maravillado. Los pastores entraron en la cueva con reverencia, se arrodillaron ante el pesebre, adoraron al niño. Algunos lloraban, otros reían de pura alegría. Uno de ellos, el más viejo, puso su mano sobre la cabeza del recién nacido y pronunció una bendición. Cuando los pastores se fueron, aún era de noche. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y José pensaba en lo que acababa de presenciar. Dios había anunciado el nacimiento de su hijo a los pastores. No a los reyes, no a los sacerdotes, no a los ricos y poderosos. A los pastores. A los más pobres, a los más despreciados, a los que dormían en el campo porque no tenían casa. El Mesías había venido para los pobres. Y José, que era pobre, que había trabajado con sus manos toda su vida, sintió que este mensaje era también para él. Pasaron los días. Al octavo día, como mandaba la ley, José llevó al niño a circuncidar y le puso el nombre que el ángel había indicado, Jesús. Era la primera vez que pronunciaba ese nombre sobre su hijo. Yeshua. Dios salva. 40 días después del nacimiento, José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para la presentación y la purificación de María. Era un viaje corto desde Belén, apenas 8 kilómetros. José llevaba en una jaula la ofrenda de los pobres, 2 pichones,
porque no podían permitirse un cordero. En el templo ocurrieron cosas extraordinarias. Un anciano llamado Simeón, movido por el Espíritu Santo, reconoció al niño. Lo tomó en brazos y proclamó que había visto la salvación de Dios. Pero también profetizó sufrimiento. Una espada atravesará tu alma, le dijo a María. José sintió un escalofrío. También una anciana profetisa llamada Ana reconoció al niño y comenzó a alabar a Dios, hablando de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo que mandaba la ley, José llevó a su familia de vuelta a Belén. Había decidido establecerse allí en lugar de volver a Nazaret. Belén era la ciudad de David, y parecía apropiado que el descendiente de David creciera en la tierra de su ancestro. José encontró trabajo como carpintero. Alquiló una pequeña casa. La vida comenzó a normalizarse, dentro de lo que podía ser normal teniendo al Hijo de Dios como hijo. Entonces llegaron los magos. Eran hombres de Oriente, sabios, astrónomos, quizás de Persia o de Babilonia. Habían visto una estrella nueva en el cielo y habían viajado durante meses siguiéndola, convencidos de que anunciaba el nacimiento de un rey. Llegaron primero a Jerusalén, al palacio de Herodes, preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Herodes, tirano paranoico, se alarmó. Consultó a los sacerdotes, quienes le dijeron que el Mesías debía nacer en Belén. Herodes envió a los magos allí, pidiéndoles que cuando encontraran al niño, volvieran a decirle dónde estaba, para que también yo pueda ir a adorarlo. Pero su intención era matarlo. La estrella guió a los magos hasta la casa donde estaba José con su familia. Cuando entraron y vieron al niño con María su madre, se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. José recibió los regalos con asombro. El oro era digno de un rey. El incienso era usado en el culto a Dios. La mirra era un ungüento para embalsamar a los muertos. Cada regalo era una profecía del destino de aquel niño. Esa noche, los magos tuvieron un sueño advirtiéndoles que no volvieran a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Y José también soñó. La huida a Egipto. El ángel del Señor apareció nuevamente a José en sueños. Su mensaje era urgente, aterrador: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó sobresaltado. No había tiempo para dudas, no había tiempo para preguntas. Se levantó inmediatamente, aunque todavía era de noche. Despertó a María con suavidad. Debemos irnos ahora mismo. El niño está en peligro. María no preguntó por qué. Confió en José como José confiaba en Dios. Se levantó, envolvió a Jesús en mantas, preparó lo que pudo en pocos minutos. José tomó el oro que los magos habían traído. Fue la providencia de Dios. Sin ese oro, no habrían podido sobrevivir en un país extranjero. Cargó al asno con lo esencial: comida, agua, mantas, los pañales del niño. Y antes de que amaneciera, la pequeña familia había abandonado Belén. No podían tomar el camino principal. Herodes tendría soldados vigilando. José eligió las rutas secundarias, los senderos de pastores, los caminos que solo los locales conocían. Viajaban de noche para no ser vistos. Descansaban de día, escondidos en cuevas o en arbustos. El viaje a Egipto era largo y peligroso. Tenían que cruzar el desierto del Negev, donde el agua escaseaba y los bandidos acechaban. Tenían que atravesar el Sinaí, donde el sol de día era abrasador y las noches helaban los huesos. Tenían que recorrer más de 400 kilómetros antes de estar a salvo. José caminaba con determinación, tirando del asno donde iba María con Jesús en brazos. Vigilaba constantemente el horizonte, atento a cualquier señal de peligro. Racionaba el agua y la comida. Oraba sin cesar. Hubo momentos en que pensó que no lo lograrían.
El agua se acabó y no encontraban ningún pozo. El niño lloraba de sed. María estaba agotada. Y entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con vencerlos, encontraban un oasis, o una caravana amigable que compartía sus provisiones, o una aldea donde podían descansar. Dios los cuidaba. Cada paso del camino, cada peligro evitado, cada necesidad satisfecha, era la mano de Dios protegiéndolos. Mientras ellos huían, en Belén ocurría una tragedia espantosa. Herodes, furioso porque los magos no habían vuelto, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Los soldados cumplieron la orden sin piedad. El llanto de las madres se escuchaba por todas partes. Se cumplía la profecía de Jeremías: Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. José nunca supo exactamente cuántos niños murieron, pero cargó con esa tristeza el resto de su vida. Esos niños habían muerto porque Herodes buscaba a Jesús. Sus madres lloraban mientras María podía abrazar a su hijo. José rezaba por esas familias destrozadas, por esos inocentes que habían dado su vida sin saberlo. Finalmente, después de semanas de viaje, la Sagrada Familia llegó a Egipto. Probablemente se establecieron en Alejandría, donde había una gran comunidad judía. José encontró trabajo como carpintero. Alquilaron una habitación pequeña. Comenzaron una vida de exiliados. Los años en Egipto fueron años de anonimato. Nadie sabía quién era realmente ese niño que jugaba en las calles polvorientas. Nadie imaginaba que el creador del universo estaba aprendiendo a caminar en tierra extranjera. José trabajaba, María cuidaba del hogar, y Jesús crecía como cualquier niño, aprendiendo a hablar, aprendiendo a comer solo, aprendiendo a ayudar en las tareas sencillas. Fueron años difíciles, pero también años de paz. Lejos de Herodes, lejos del peligro, la familia podía vivir con relativa normalidad. José enseñaba a Jesús las primeras oraciones. María le contaba las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. El niño escuchaba con atención, sin saber que esas historias hablaban de él, que él era el cumplimiento de todas las promesas. Y José esperaba. Esperaba la señal de Dios para poder volver a casa. El regreso y la vida en Nazaret. Pasaron quizás 2 o 3 años. José no sabía exactamente cuánto tiempo tendrían que quedarse en Egipto. Solo sabía que debía esperar hasta que el ángel le dijera que era seguro volver. Una noche, el ángel apareció nuevamente en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Herodes había muerto. El tirano que había ordenado la matanza de los inocentes, que había asesinado a su propia esposa y a varios de sus hijos por paranoia, que había sembrado el terror en todo Israel, finalmente había sido alcanzado por la muerte. José no perdió tiempo. Empacó las pocas pertenencias que habían acumulado, se despidió de los amigos que habían hecho en Egipto, y emprendió el viaje de regreso. Pero cuando llegó a la frontera de Israel, se enteró de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba ahora en Judea. Arquelao era tan cruel como su padre, o quizás más. José tuvo miedo de establecerse en Belén, que estaba en territorio de Arquelao. Nuevamente, Dios le habló en sueños, instruyéndolo a ir a Galilea. Y José llevó a su familia de vuelta a Nazaret, el pueblo donde todo había comenzado. Volver a Nazaret era volver a casa, pero también era empezar de nuevo. José había estado ausente varios años. Su antiguo taller había sido ocupado por otro carpintero. Los clientes que tenía se habían ido a otro lado. Tuvo que reconstruir todo desde cero. Pero José no se desanimó. Encontró un lugar para establecer su taller. Comenzó a trabajar, a hacerse conocer otra vez, a ganarse la confianza de los vecinos. Poco a poco, los clientes volvieron. La reputación de José como hombre honesto y buen artesano se extendió por todo Nazaret y los pueblos cercanos. Jesús crecía. Ya no era un bebé sino un niño que corría por las calles,
que jugaba con otros niños del pueblo, que hacía preguntas interminables sobre todo lo que veía. José respondía pacientemente cada pregunta, maravillándose de la inteligencia de aquel niño que era diferente a todos los demás. En el taller, Jesús comenzó a ayudar desde muy pequeño. Al principio solo miraba, fascinado, cómo José transformaba la madera tosca en objetos útiles y bellos. Luego empezó a recoger las virutas del suelo, a alcanzar herramientas, a sostener las tablas mientras José las cortaba. José le enseñó todo lo que sabía. Le enseñó a distinguir las maderas por su olor y su textura. Le enseñó a medir con precisión, a cortar siguiendo la veta, a lijar hasta que la superficie quedara suave como la seda. Le enseñó a fabricar yugos, arados, puertas, mesas, todo lo que un carpintero de pueblo necesitaba saber hacer. Jesús aprendía rápidamente, pero nunca con arrogancia. Escuchaba a José con atención, respetaba sus instrucciones, aceptaba las correcciones sin protestar. El creador del universo, que había diseñado cada árbol y cada grano de madera, aprendía humildemente de un carpintero humano cómo trabajar esa madera. José también le enseñó las escrituras. Cada sábado iban juntos a la sinagoga, donde escuchaban la lectura de la Torá y los profetas. Después, en casa, José repasaba con Jesús lo que habían escuchado, explicándole los pasajes difíciles, discutiendo las interpretaciones. Lo que José no sabía era que estaba explicando las Escrituras a quien las había inspirado. Estaba enseñando sobre el Mesías a quien era el Mesías. Estaba hablando del Hijo de Dios al Hijo de Dios. Pero Jesús escuchaba con humildad y gratitud. Amaba a José con todo su corazón humano. Respetaba su autoridad, obedecía sus instrucciones, aprendía de su ejemplo. José era su padre en la tierra, y Jesús lo honraba como la ley mandaba. Los años pasaron en paz. Jesús creció en sabiduría, en estatura, y en gracia ante Dios y ante los hombres. La pequeña casa de Nazaret era un santuario de amor, de oración, de trabajo. Un lugar donde el cielo había bajado a la tierra sin que el mundo lo supiera. Jesús perdido en el templo y los últimos años. Cuando Jesús cumplió 12 años, José y María lo llevaron por primera vez a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era el viaje que todo niño judío esperaba con ilusión, ver el gran templo, participar en las ceremonias, sentirse parte del pueblo de Dios. Viajaron en caravana con otros peregrinos de Nazaret y los pueblos cercanos. El camino estaba lleno de cantos y de alegría. Los niños corrían entre los adultos, jugando, riendo. Jesús caminaba a veces junto a José, a veces con sus compañeros de edad. Jerusalén los dejó asombrados. Las murallas imponentes, las calles llenas de gente de todo el mundo, y sobre todo, el templo. Aquel edificio gigantesco, recubierto de oro que brillaba al sol, era el lugar más sagrado de la tierra para un judío. José recordó la primera vez que él había visto el templo, muchos años atrás. Ahora compartía esa experiencia con su hijo. Pasaron los días de la fiesta. Celebraron la Pascua, recordando cómo Dios había liberado a Israel de Egipto. José contó a Jesús la historia del cordero sacrificado, cuya sangre en los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel. No sabía que estaba hablando con el cordero definitivo, cuya sangre salvaría a toda la humanidad. Cuando la fiesta terminó, la caravana emprendió el regreso a Galilea. José asumió que Jesús iba con los otros niños o con María en el grupo de las mujeres. María asumió que iba con José en el grupo de los hombres. No fue hasta el final del primer día de viaje, cuando acamparon para pasar la noche, que descubrieron la terrible verdad: Jesús no estaba con ellos. El pánico se apoderó de José. Buscaron entre los parientes, entre los conocidos, entre todos los que viajaban con ellos. Nadie había visto a Jesús desde que salieron de Jerusalén. José sintió que el mundo se derrumbaba. Dios le había confiado a su hijo, y él lo había perdido. El ángel le había dicho que lo protegiera, y él había fallado. ¿Qué le había pasado al niño? ¿Se había perdido en la multitud?
¿Lo habían secuestrado? ¿Estaba herido, solo, asustado? José y María volvieron a Jerusalén corriendo, sin dormir, sin comer, consumidos por la angustia. Buscaron por toda la ciudad durante 3 días. 3 días eternos, 3 noches sin descanso. Preguntaban a todos los que encontraban. Revisaban cada calle, cada mercado, cada rincón. Al tercer día, casi sin esperanzas, entraron al templo. Y allí, en uno de los atrios donde se reunían los maestros de la ley, encontraron a Jesús. Pero no estaba perdido ni asustado. Estaba sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. El alivio de José fue tan grande que casi se desmaya. Pero también sintió una mezcla confusa de emociones: alegría, enojo, incomprensión. ¿Por qué Jesús les había hecho esto? ¿Por qué no les había avisado que se quedaba? María habló primero: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Y Jesús respondió con palabras que José nunca olvidaría: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Mi padre. Jesús no hablaba de José, hablaba del Padre del cielo. José sintió una punzada en el corazón. Había cuidado de este niño desde antes de nacer. Lo había alimentado, protegido, educado. Lo había amado como a su propio hijo, más que a su propia vida. Pero Jesús pertenecía primero a otro padre. José era solo el guardián temporal de un tesoro que pertenecía al cielo. Sin embargo, el Evangelio añade algo que consoló el corazón de José: Jesús bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. A pesar de saber quién era realmente, a pesar de poder discutir de igual a igual con los doctores más sabios, Jesús eligió obedecer a sus padres terrenos. Eligió ser un hijo obediente, vivir en la pequeña casa de Nazaret, trabajar en el taller de carpintería junto a José. Los años siguientes fueron los últimos que José pasó con Jesús. Años de trabajo compartido, de oraciones juntos, de conversaciones que nadie más podía escuchar. José envejecía, sus fuerzas disminuían, pero su amor por Jesús y María no hacía más que crecer. La muerte de José y su legado eterno. La tradición nos dice que José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público. No sabemos exactamente cuándo ni cómo, pero sí sabemos que cuando Jesús empezó a predicar, José ya no estaba. En las bodas de Caná, solo se menciona a María. En la cruz, Jesús encomendó a su madre a Juan, lo que no habría hecho si José viviera. Podemos imaginar los últimos días de José, un hombre ya anciano, debilitado por los años de trabajo duro, pero con el corazón en paz. Había cumplido su misión. Había protegido al niño cuando Herodes lo buscaba para matarlo. Lo había llevado a salvo a Egipto y de vuelta. Lo había alimentado con el sudor de su frente. Le había enseñado un oficio, las Escrituras, el camino de la justicia. Jesús cuidó de José en sus últimos días, así como José había cuidado de él en su infancia. Le traía agua, le daba de comer, le cambiaba las mantas. El que iba a curar a todos los enfermos de Israel no pudo o no quiso curar a su padre adoptivo. Quizás porque la muerte de José también era parte del plan. Quizás porque José, habiendo completado su misión, merecía descansar. María estaba allí también, sosteniendo la mano de su esposo, rezando, cantando suavemente los salmos que José amaba. Y José cerró los ojos por última vez. No con miedo, sino con paz. No con angustia, sino con gratitud. Había vivido una vida extraordinaria, aunque el mundo nunca lo supiera. Había sido esposo de la Madre de Dios y padre adoptivo del Salvador. Había guardado los secretos más grandes de la historia. Había servido en silencio, había obedecido sin cuestionar, había amado sin medida. José murió en los brazos de Jesús y María. La muerte más santa que un ser humano puede tener. Por eso la Iglesia lo honra como patrono de la buena muerte.
Quien quiera morir en paz, acompañado, preparado, invoca a San José. Después de la muerte de José, Jesús continuó trabajando como carpintero hasta los 30 años. La gente del pueblo lo llamaba el hijo del carpintero. Y cada vez que Jesús tomaba una herramienta, recordaba las manos de José enseñándole a usarla. Cada vez que entraba en la sinagoga, recordaba a José sentado a su lado. Cada vez que oraba al Padre Celestial, recordaba también al Padre terrenal que lo había amado tanto. Y cuando Jesús comenzó a predicar, cuando habló de Dios como Padre amoroso, cuando contó parábolas sobre padres que perdonan, que esperan, que abrazan, quizás estaba pensando en José. El Dios invisible se había hecho visible para Jesús en el rostro de aquel carpintero silencioso. Hoy, más de 2000 años después, San José sigue intercediendo por nosotros. Desde el cielo, donde goza de la presencia de Dios, cuida de la Iglesia como cuidó de la Sagrada Familia. Protege a los padres que luchan por sacar adelante a sus hijos. Consuela a los trabajadores que se cansan con labores humildes. Acompaña a los moribundos que tienen miedo de la muerte. Y ahora, querido oyente, mientras el sueño comienza a vencerte, piensa en San José. Imagínalo sentado al borde de tu cama, velando tu descanso como veló el sueño del niño Jesús. Siente su mano de carpintero sobre tu cabeza, bendiciéndote, protegiéndote. No estás solo esta noche. San José está contigo. María está contigo. Y Jesús, que durmió tantas noches en los brazos de José, te invita a descansar en los suyos. Cierra los ojos. Respira profundo. Suelta todas las preocupaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Que Dios bendiga tu sueño. Y que al despertar, encuentres fuerzas nuevas para seguir el camino de la fe, siguiendo el ejemplo de San José, obediente, silencioso, fiel hasta el final. Amén.